Vamos al libro de Filemón, Nuevo Testamento, la carta de Pablo a Filemón. Sí, este interesantísimo libro. Vamos a tener acá una carta muy, muy sensible de Pablo, muy personal. Sí, hemos conocido a Pablo en muchas facetas, ¿no? Como teólogo, como autoridad en doctrina, como predicador. Pero en este caso lo vamos a ver como un amigo que le escribe a otro amigo pidiéndole un favor, ¿sí? O más bien a un hermano en Cristo, ¿sí? Porque Filemón es un cristiano, al cual, bueno, vamos a poner la primera pantalla de Sion. Y ahí tenemos un poco el sentido, digamos, Onésimo, el esclavo, ¿sí? Que fue que se escapa, un esclavo fugitivo de Filemón, a quien Pablo le escribe la carta, que era el amo de Onésimo, ¿no? Y bueno, tenemos 25 versículos entonces para poder desarrollar, ¿sí? Lo que implica esta carta, realmente una carta, como decíamos, muy sensible por parte de Pablo. ¿Sí? El autor es Pablo justamente y se identifica tres veces en la carta, ¿sí? Se identifica en el versículo 1, en el versículo 9, en el versículo 19. Allí Pablo entonces se identifica bien como el autor de la carta. Y la verdad central de esta carta, que es la intercesión de Pablo entonces que va a hacer ante Filemón, ¿sí? Amo de Onésimo, como vemos ahí, y a favor de Onésimo, ¿no? El esclavo de Filemón. Entonces, esta carta nos enseña que en la familia cristiana debe prevalecer el perdón, la restauración, la reconciliación, la paz, ¿sí? Como dice también la escritura, que si depende de nosotros tenemos que estar en paz con todos, ¿verdad? La restauración es fundamental, la reconciliación. Yo entiendo también que cualquier conflicto que exista con hermanos, ¿verdad? Si los dos vamos a la Biblia, los dos hermanos sin conflicto vamos a la Biblia, a esa fuente, es como que no nos queda otra que reconciliarnos, concretamente, ¿no? Si los dos bebemos entonces de esos principios. Entonces, la actitud de perdón que existe en el cristiano es algo que también que es como un estilo de vida de él, ¿verdad? E inclusive también con gente que no es cristiana, ¿no? Es el perdón a cualquier persona que de alguna manera nos pueda haber ofendido, ¿sí? Esa es siempre nuestra actitud, ¿no? Que tenemos que llevar adelante, ¿no? Pablo estaba preso cuando escribió esta carta, ¿sí? Se han sugerido tres posibilidades: Éfeso, Cesarea, que como más o menos da a entender ahí en Hechos, capítulo 24 y 26, y Roma, ¿sí? Que da a entender también en Hechos 28. Pero la mayoría coincide que en su encarcelamiento en Roma es cuando escribió esta carta, ¿sí? Alrededor del 60 después de Cristo, más o menos, escribió esta carta entonces Pablo, ¿no? Aló, ¿Sí? acá Laura. Hola. Sí, No, que quería hacer un pequeño aporte. cómo no, adelante. Que estaba Nerón en esos tiempos, que era bastante duro, en el tiempo que Pablo escribió la carta, y además, cuando vos decías que era personalísima, en realidad él así, dedicado a uno, escribió muy poquitas cartas, porque fue Claro, Timoteo, primera y segunda, Tito y Filemón. Después fue a exacto. las iglesias y, o sea que sí que es de destacar que en realidad abre su corazón a un amigo, como vos decís, y bueno, y que fue en poquitos casos que él lo hizo. Sí, Ahora esa, sí, un sí. pequeño aporte. Muy bien, Laura, claro que sí. Sí, sí, es interesante eso que decís, que justamente en forma personal fueron muy pocas cartas, entonces esta se destaca, por supuesto, también. Si bien acá el motivo es muy diferente a las otras, porque como decíamos, ¿no? Es una carta muy sensible que le escribe a un hermano pidiéndole un favor concretamente, cuando las otras son más de educación, de doctrina, ¿verdad? Pero sí, son cartas muy personales, así que entra también dentro de esa clasificación, ¿no? Y bueno, y es una carta de la prisión, ¿no? Es una carta en la cual está preso él, ¿verdad? Y
recordamos las otras cartas carcelarias, que es Efesios, Filipenses y Colosenses, ¿no? Y esta carta particularmente tiene mucha cercanía también con la carta a la de Colosenses, porque es enviado justamente a Colosas, donde está Filemón, ¿no? Así que vamos a ubicarnos ahí geográficamente, donde está Colosas, para tener una idea hacia dónde escribe Pablo, ¿no? Allí donde está el globito vemos que dice Colosas, ¿sí? Que hoy en día ahí es Turquía, eso. Bien, entonces en esa iglesia allí, en ese lugar, en esa región, allí es donde va esta carta, por eso decimos que tiene cercanía, mucha cercanía con la carta a los colosenses, ¿sí? Inclusive vamos, si ustedes después, cuando vemos Colosenses, o si ustedes leen Colosenses, van a ver muchas personas, muchos nombres justamente que están en esa carta también, ¿sí? Porque tiene mucha relación una con otra, ¿no? E inclusive el envío, posiblemente cuando envía esta carta a Pablo, a Filemón, posiblemente también haya ido la carta a los colosenses, ¿no? Así que bueno, estamos ahí donde estamos ubicados y tenemos que ubicarnos en lo que era el fondo histórico, ¿no? El fondo histórico de ese momento. Estamos hablando entonces de un esclavo fugitivo, ¿sí? Que se encuentra con Pablo, no, se encuentra por providencia, como quien dice, porque no es que estaba en la prisión, pero conoce a Pablo, ¿no? Y tiene entonces esa relación con Pablo que cambia su vida, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que es la esclavitud, ¿no? Vamos a poner la otra imagen, Sion. Ahí está. La esclavitud en tiempos de Roma, ¿no? Que realmente era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? La esclavitud en aquel tiempo era una triste realidad. Se calcula que la mitad de la gente del Imperio Romano era esclava, prisioneros de guerra, hijos de esclavos, deudores, niños vendidos por sus padres. En general, los esclavos no tenían ningún derecho. Aunque tenemos que a veces hacer una diferencia entre los judíos, ¿sí? Porque la ley de Moisés fijaba algunos límites, pero obviamente en este mundo antiguo de Roma no era así, ¿no? Esta cultura imponía esas condiciones muy fuertes y bueno, y Pablo se manejaba dentro de ese contexto, ¿no? Y Pablo, si bien, digamos, aceptaba, no es que aprobara, obviamente, la esclavitud, pero de alguna manera Pablo siempre solicitaba la aplicación de los principios cristianos, ¿no? Sobre lo que implicaba la relación del amo y el esclavo, ¿no? Y bueno, en esta ocasión él quiere incidir sin duda en lo que es un esclavo fugitivo, como lo es Onésimo, ¿sí? Que deseaba también integrarse nuevamente, ¿no? A su dueño, que era Filemón, ¿no? Entonces, ahí vemos entonces a Pablo que en esta época Pablo se maneja de alguna manera pidiéndole un favor sumamente importante a Filemón, porque Filemón perfectamente podría aplicar la ley, ¿no? Y quería leerles un, una historia que hay de lo que era la esclavitud en aquel tiempo, ¿no? Que realmente era muy fuerte, ¿no? Y para ubicarnos bien, ¿no? De lo importante que implicaba entonces esta carta que hacía Pablo y lo difícil que era vivir en ese momento para un esclavo, ¿no? La esclavitud formaba, como decía, parte integral de muchas culturas antiguas, pero alcanzó su nivel más alto en el periodo del Imperio Romano. Al comienzo del primer siglo dice que los esclavos llegaron a ser la mitad de la población. A finales del mismo siglo la ciudad de Roma tenía 400.000 esclavos, una tercera parte de la población. Un hombre rico podía tener tantos esclavos que ni siquiera llegaba a conocerlos a todos. Dice que las campañas de César Augusto abastecían miles de esclavos, creciendo así rápidamente la esclavitud como institución. Cecilio, en el tiempo de Augusto, afirmaba tener 4.116 esclavos. En una operación, César vendió 63.000 galos como esclavos. En el libro de Josefo de las guerras de los judíos declara que Tito, el emperador Tito, ¿verdad?, trajo 97.000 judíos desde Jerusalén como esclavos en el año 70. Había varias maneras de procurarse un esclavo, y algunas veces, por necesidad, una persona podía ofrecerse a sí misma en esclavitud para pagar una deuda. Se podían dar los hijos en esclavitud,
En el mercado los esclavos eran vendidos o cambiados por otros esclavos, por ganado o por otra propiedad. Un regalo muy común entre familiares y amigos era un esclavo. Así que fíjense, ¿no? Hasta se hacían esos obsequios. Podían darse en herencia. Muchos esclavos lo eran desde su nacimiento. A aquellos que resultaban saludables y fornidos, se les casaba con esclavas de las mismas características para buscar el mejoramiento de la especie. Dice que la ley romana daba a los amos completo poder sobre la vida y muerte de sus esclavos. Un esclavo no podía tener propiedades, él mismo era una propiedad. Aún si hubiera podido adquirir bienes legalmente, todo pertenecía a su amo. No existía el matrimonio entre los esclavos, solamente la cohabitación. Las parejas se unían o separaban a voluntad de los amos. Y si algunos esclavos prisioneros de guerra eran enviados a escuelas para gladiadores para usarlos en espectáculos públicos. Eran forzados a luchar unos contra otros vestidos como animales. En el campo se castigaban las ofensas racionando la comida, con trabajo adicional, multas, cárceles. Azotar a los esclavos era cosa común, así como marcarlos con hierro al rojo vivo. Y se cuenta, dice, los esclavos que huían eran encadenados o los dejaban morir como una lección para ofensores potenciales. Dice que si un propietario de esclavos era asesinado, cada esclavo en esa casa era declarado responsable. Y se cuenta que un amo, Pedaño Secundus, había sido asesinado por un esclavo. Y entonces todos los 400 restantes fueron ejecutados, considerados culpables por no prevenir la muerte de su amo. Fíjense, ¿no? Hasta qué punto se llegaba a la crueldad que había. Y bueno, en ese tiempo entonces Pablo le escribe esta carta a Filemón con la idea entonces de que recibiera a el esclavo. Si bien le está escribiendo a un hermano, no podemos dejar de tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto, a veces uno se pregunta, ¿no? Cómo también en la Biblia no vemos, digamos, como una especie de atacar, ¿no? Fuertemente a la esclavitud, ¿no? Y es interesante unos comentaristas que dan algunos puntos para ubicarnos en esa época, analizar condiciones y entonces poder entender un poco más todo esto, ¿no? Porque a veces algunos han criticado, ¿no? La actitud de Pablo, por ejemplo, la actitud en el Nuevo Testamento, que no se condenara, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que pensar que toda la sociedad de la época de Pablo estaba basada sobre este sistema, ¿no? Era parte integral del mundo antiguo, funcionaba así. Si hubiera habido una prédica atacando este sistema, se podría haber confundido el cristianismo como un movimiento subversivo del orden público. Posiblemente habría sido aplastado, es decir, que no tendría, digamos, el desarrollo que pudo tener, ¿no? Que tuvo después, ¿no? Y también por la naturaleza espiritual misma del cristianismo, ¿no? El cristianismo da al hombre la capacidad de sentirse libre más allá de la clase del trabajo que tenga, la condición social, la condición económica, porque Cristo nos da esperanza, seguridad y también la fe, la energía para sobrevivir a la adversidad o la situación también que se pueda vivir, ¿no? La función del cristianismo no es la confrontación, no es la revolución, no es el enfrentar, digamos, a través de la violencia tampoco lo que implica, ¿verdad?, en lo que esté en desacuerdo, en este caso la esclavitud, ¿no? No es confrontar los sistemas políticos, sino la transformación del hombre, la transformación del corazón de su hombre, del hombre. No sé si recuerdan algunos que en un tiempo, por la década del 70, existió la teología de la liberación, que la teología de la liberación concretamente se había asociado con las guerrillas inclusive y tenía también una ideología muy, muy marxista, ¿no? Donde bueno, de alguna manera apoyaba a las guerrillas, ¿no? Que fue un movimiento fuerte católico, ¿no? Que bueno, que obviamente eso nace del corazón del hombre, no es bíblico, no nace de lo que es Dios mismo, ¿no? Porque Dios obviamente no busca eso, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esto en mente, vamos a empezar a leer.
Versículo 1. Dice, vamos a la otra imagen, deseo. Acá tenemos un poco lo que es un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es el libro, ¿no? Y es interesante este versículo que dice ahí, ¿no? Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieses para siempre, ¿no? Que lo vamos a desarrollar más adelante. Pero es muy bueno tener esto presente, ¿no? Lo recibieses para siempre, ¿no? Por un tiempo, algo temporal, y después vuelve para estar a través de Cristo unido para siempre, ¿no? Onésimo abandonó su puesto de trabajo, como dice ahí, un esclavo, llevándose algo que pertenecía a su empleador, que no es muy seguro, pero posiblemente sí. Y bueno, en la actualidad podría haber puesto una demanda contra Onésimo en aquel tiempo, podían disponer de su vida a su antojo, como veníamos hablando ahora, de lo que era la esclavitud. Y si Filemón albergaba amarguras y su esclavo huido, su testimonio como dirigente de la iglesia de Colosas podía también verse afectado. Y bueno, aquí Pablo intervino. Como mediador. Eso es importante también tenerlo presente porque vamos a ir leyendo y vamos a ver un poco la figura de Cristo aquí también, ¿no? Intercediendo, ¿no? Intercediendo como lo ha hecho por nosotros a través de también para llegar a Dios, ¿no? Él mismo estaba dispuesto a pagar lo hurtado, pero confiaba en el amor cristiano de Filemón para tratar a Onésimo como hermano, más allá entonces de esa relación laboral que tenía. Entonces, vamos al versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Arpia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. En estos primeros versículos ya vemos, digamos, cómo se identifica a Pablo. Generalmente en los otros libros nosotros veíamos que se identificaba como apóstol, ¿verdad? En este caso no lo hace, se identifica como prisionero, pero prisionero de Jesucristo por la causa de Jesucristo. Bueno, le escribe al hermano Timoteo, al amado Filemón, o sea, menciona a Timoteo, pero le escribe al amado Filemón, colaborador nuestro. Y vean que dice a la amada hermana Apia y a Arquipo, ¿no? O sea, como que acá hay una relación familiar. Se entiende que esta hermana era la esposa de Filemón, ¿no? Y Arquipo también se piensa que podría ser el hijo de ellos, como también se puede pensar que era el pastor de esa obra, ¿no? Porque Filemón tenía una iglesia en la casa. Recordemos que en aquel tiempo no existían templos, sino que las propias casas allí se levantaban muchas veces las obras entonces, ¿no? Para adorar a Cristo, para congregarse. Bueno, puede ser que también sea el pastor Arquipo, pero puede ser que sea familiar, ¿no? Nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Entonces vemos que él hace un común conjunto ahí, Pablo, ¿no? Sino que no se quiere dirigir solo a una persona, en este caso Filemón, sino que a todo lo que implica su familia, a todo lo que implica también la congregación, ¿verdad? Para que de alguna manera en ese conjunto, ¿verdad?, se pueda también reunir ese afecto a lo que implica lo que va a pedir Pablo, ¿no? Él echa mano a eso, ¿no? Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, ¿no? Él apela entonces a toda la iglesia, ¿no? Y a la familia entonces de Filemón, ¿no? Y en el versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, ¿sí? Que es interesante, ¿no? Mi Dios, cuando decimos mi Dios hay un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, ¿no? Que es nuestro Dios, ¿no? El mí es algo posesivo, ¿verdad? Algo bueno, que está conmigo, ¿verdad? Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, ¿no? Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. O sea, ese amor y esa fe que tiene hacia el Señor después se transmite, se deposita con todos los santos, ¿no? Es el punto de partida, ¿no?
Está como sentando las bases allí. Pablo realmente es nuestra fe a Jesucristo, nuestro amor por Él, ¿sí? Lo que hace que transforme nuestra persona y actuemos entonces de esa forma, de esa misma forma, actuemos con los demás, ¿no? Esto justamente es lo que está buscando Pablo, ¿no? En Filemón, ¿no? De Filemón, si bien no es muy conocido en el Nuevo Testamento, podemos hacer una pequeña descripción después de lo que muestra este libro, de lo que sabemos de él, ¿no? En esta carta, ¿no? Era un gentil que vivía en la ciudad de Colosas, ¿sí? Era un cristiano. Por la estrecha conexión entre los nombres, como acá nombraba, es posible entonces que tuviera esta familia, ¿no? Estos nombres que ahora mencioné. Era un convertido por el ministerio de Pablo también, lo vamos a ver también versículos 8 y 9. La iglesia también se reunía en su casa. Era un hombre caritativo, hospitalario también. Y bueno, y también vemos que Pablo lo estimaba mucho, ¿no? Porque en el versículo 1 nomás lo llama amado y colaborador nuestro, ¿no? O sea, esa es un poco entonces la biografía de Filemón que sacamos aquí en esta carta. Y en el versículo 4 dice, doy gracias, bueno, ya lo leí eso, en el versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, que esto también lo leí entonces, pero lo reitero por el hecho de que esta es la base hacia donde apela Pablo, ¿no? La fe que tiene en Cristo, ¿no? Cristo es su Señor, y si Cristo es su Señor, entonces obviamente que ya hay una transformación en la vida que lo va a hacer actuar de la forma que Cristo quiere. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, ¿no? La palabra confortados es una idea de satisfacción, una idea también de tener comprensión, ¿verdad? De tener compasión también y misericordia, ¿sí? Han sido confortados los corazones de los santos. Siempre hablamos que la palabra corazón está hablando de algo profundo del ser humano, pero también habla de la integridad de la persona, ¿no? Toda la persona entonces confortado, ¿no? Y vean que acá hay como toda una sutileza de Pablo, porque de alguna manera está haciéndolo refrescar lo que es él en Cristo para que tenga en cuenta lo que le va a pedir después, ¿no? Lo que luego le va a hacer su petición, ¿verdad? Le hace como refrescar entonces lo que él es en Cristo, ¿no? Y todo eso, como dice acá, conforta los corazones de los santos, ¿no? Como decimos la palabra santos también, habla justamente de los cristianos, ¿verdad? Separados para Dios, ¿no? Y en el versículo 8 dice, por lo cual, ¿sí? Por eso es bueno, como decíamos, toda la base que utiliza Pablo para escribirle a Filemón, porque después dice, por lo cual, o sea, por todo lo que ya le dijo, a, por teniendo en cuenta todo eso, comienza nuevamente a decirle, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Tengo mucha libertad en Cristo en el sentido de, como decíamos, es un cristiano convertido por el ministerio de Pablo, ¿no? Entonces también como que hay, que tenga un cierto reconocimiento, digamos, de esa conversión que tuvo con Pablo, ¿no? Y también es interesante la palabra libertad, ¿no? Porque él siente libertad en Cristo para decirle todo eso, ¿no? Pero la libertad en Cristo es si obedecemos a Cristo, ¿no? Esa es la libertad, ¿no? En Cristo, ¿verdad? Obedeciendo a Cristo, ¿verdad? No es una libertad que me lleva a hacer lo que a mí me parece, ¿no? Sino la libertad realmente se pone en acción y tiene su efecto completo si obedecemos a Cristo, ¿no? Esa es la libertad que también le quiere mostrar entonces a Filemón. Versículo 9. Más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, ya estaba veterano Pablo, y ahora además prisionero de Jesucristo, o sea, muestra allí Pablo su condición, ¿no? Pero por amor, ¿no? Es lo que le pide a Filemón. Vean que no, por más que Filemón fue un convertido de Pablo y que quizás
Filemón se sentía como el hijo espiritual de alguna manera de Pablo y Pablo el padre de él en ese sentido. De todas maneras, no hay como una exigencia, ¿no? No hay como mostrarle, digamos, una fuerza importante para que lo haga, sino que busca que lo haga por voluntad propia, refrescándole lo que él es en Cristo. Entonces, en el versículo 10 y en el versículo 11 viene el pedido, ¿no?, que le hace, que son los versículos claves de esta lección, ¿sí? Versículos de alguna manera que se destacan. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, ¿sí? O sea que acá vemos entonces la conversión de Onésimo a ser hijo de Dios, y Pablo de alguna manera que contribuye en este nacimiento, en este nuevo nacimiento, nacer de nuevo de Onésimo. Y en el versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, porque la palabra, el nombre Onésimo quiere decir útil. Ese es el significado. Pero al irse de Filemón, al irse a escaparse de él, de alguna manera se transformó en inútil, ¿no? Pero de todas maneras hay un cambio, ¿no? Pero ahora a ti y a mí nos es útil, o sea, a los dos nos es útil, ¿sí? Porque hay una transformación entonces en la vida de Onésimo que va a ser útil, ¿sí? Útil en la obra de Cristo, ¿m? Tanto para Pablo como también para Filemón, ¿sí? Va a ser una persona que les va a servir entonces a llevar adelante la obra. El cual vuelvo a enviarte, dice en el versículo 12, tú pues recíbelo como a mí mismo. Y por eso es que decimos que hay una figura de Cristo acá también, ¿no? Porque Pablo se pone en ese lugar, ¿sí? De intercesor totalmente, ¿no? Que en Onésimo vea a Pablo, ¿sí? Como, Pablo, sí, puedo decir, en la nueva traducción viviente es tan lindo como dice, te sí, lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Estoy diciendo eso. sí, muy lindo, ahí está. Por eso decimos que es muy sensible esta carta, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque ahí claramente él muestra, ¿no?, lo que implicaba Onésimo también para Pablo y que Filemón viera a Onésimo también y pensara en Pablo, ¿no? Tuviera presente a Pablo, ¿no? Y por eso digo de la misma manera que Cristo hizo con nosotros, ¿no? Porque Dios a nosotros nos ve a través de Cristo, ¿no? Ese es el punto concreto, ¿no? Cristo es el que está allí intercediendo por nosotros permanentemente, ¿no? Y acá Pablo lo estaba haciendo claramente, ¿no? El versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. O sea, había como una necesidad, Pablo, de tenerlo, ¿no? Porque bueno, como dice, lo engendró, ¿no? Es el padre espiritual, había mucho cariño hacia él, ¿no? Y aparte, pensemos en la condición de Pablo, ¿no? Que estaba preso, ¿verdad? Poder tener una compañía así, para él era fundamental, ¿no? Pero de todas maneras había que arreglar las cuentas, ¿no? Había que poner en orden la vida, ¿no? En la clase anterior hablábamos, ¿no? Que nosotros podemos hacer tal o cual cosa que está muy mal, que en Cristo tenemos una nueva vida, pero de todas maneras ese pasado está, y ese pasado tenemos que arreglarlo. Y si nosotros hicimos mal a alguien, si en fin, o vivimos una situación en un trabajo, como sea, mal también, es bueno poder restaurar relaciones, es bueno poner en orden todo eso, ¿verdad? Ante Dios es lo que realmente tenemos que hacer, es lo correcto, ¿no? Y acá Pablo quería hacer eso, ¿no? Pablo, si bien para él era muy bueno tenerlo, ¿no? Era una compañía realmente excelente para él, ¿no? Cómo podía contenerlo también en esa condición. De todas maneras, entendía que tenía que poner las cosas en orden, ¿no? Poner las cosas en orden con su amo y que era el lugar donde él tenía que ir, ¿no? Que ahí él tenía que estar. Y aparte dice mis prisiones por el Evangelio, ¿no? O sea, concretamente, lo que él lleva adelante acá, que por la causa de Cristo, por llevar adelante las buenas nuevas, por predicar, él estaba allí, ¿no? Y en el versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario.
¿sí? Es lo que decía hace un rato, ¿no? Él buscaba que por la voluntad entonces de Filemón, ahí estuviera el perdón, estuviera la restauración, ¿sí? Y estuviera una nueva relación, ¿sí? Acá Pablo también lo que está pidiendo es una nueva relación. De la misma manera que cuando nosotros aceptamos a Cristo se produce una nueva vida y una nueva relación con Él, también es una relación nueva con nosotros mismos y por supuesto lo es también con los demás, ¿sí? Ahí cambia todo la relación, ¿no? La fe que nosotros tenemos, el conocimiento que nosotros tenemos en Cristo es relacional, ¿eh? Es una fe relacional, esa es la fe que salva. La fe relacional, porque a través de esa relación nosotros medimos todo lo demás, ¿no? Todas las demás relaciones. Y en el 15, ¿sí? Que es el versículo que dice ahí, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, ¿no? Acá tenemos dos tiempos, por algún tiempo es algo temporal para que le recibieses para siempre, o sea, algo temporal que en algún momento fue malo, ahora se transformó en bueno, ¿sí? Porque es algo que va a ser para siempre. Le da como una connotación de eternidad, ¿no? Muchas veces cosas que suceden malas en nuestra vida, al estar en Cristo, se transforman en algo nuevo. Por eso dice Romanos 8:28, ¿no? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien según el propósito que son llamados. Y recordemos también a José, ¿no? Cuando le dijo a los hermanos, ustedes quisieron hacerme mal a mí, pero Dios lo transformó en bien, ¿verdad? O sea, esa es la condición nueva que tenemos en Cristo, ¿no? Se transforman en bien, ¿no? Pasados que fueron dolorosos van a servir para bien también, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser esto? Pero en Cristo es así, ¿no? Porque en Cristo están todos los tiempos, ¿no? Pasado, presente y por supuesto el futuro también, ¿no? Pensemos, muchas veces ponemos el ejemplo de una persona que tiene una adicción, ¿no? Bueno, si conoce a Cristo, realmente todo ese pasado de adicción le va a servir para ayudar a otros. Entonces eso se transforma en bueno, porque sin duda, además de la rehabilitación de él, va también a ayudar a otros. Esa es la condición nueva que tenemos en Cristo, ¿no? Que realmente es una bendición. El versículo 16 dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. La nueva traducción viviente creo que dice persona en vez de carne, que es interesante, ¿verdad? Porque es la persona, ¿no? Cuando habla de carne, habla de la persona total, ¿no? Íntegra, ¿verdad? Y no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano. Ya cambia la relación totalmente. Como decíamos, esa transformación totalmente ya de un concepto diferente de vida también se transforma entonces en una nueva relación, ¿no? Hermano amado, ¿no? En los primeros versículos de esta carta, Pablo habla también de nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre en Cristo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? También porque al decir nuestro Padre justamente está hablando de que somos hijos de un mismo Padre y que somos hermanos y que somos dirigidos por ese Señor, ¿verdad? Que es Jesucristo, ¿no? Entonces cuando nosotros decimos hermano, siempre tenemos que tener presente también a nuestro Señor, ¿no? Y bueno, la utilidad que va a ser para Él, ¿no? Porque dice, pero cuánto más para ti, dice, tanto en la carne como en el Señor, tanto la persona misma como también entonces en el Señor mismo, ¿no? En el Señor, en Cristo quiere decir, ¿no? Y siempre tengamos en cuenta que esta frase en Cristo es una construcción bíblica de lo más completa, ¿no? Siempre, ¿no? Porque en Cristo la en es una preposición de lugar, entonces nos está hablando de que en ese lugar nosotros vivimos, en ese lugar nosotros funcionamos, en ese lugar nosotros somos, andamos y todo esto es para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, en Cristo, tener en cuenta entonces esa frase que realmente nos llena mucho. Versículo 17
Dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, una vez más. Una vez más allí se pone entonces en el lugar de Onésimo para que a través de Pablo Filemón vea a Onésimo, ¿no? Y vean lo que dice acá, ¿no? En el 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿no? Entonces, realmente acá volvemos a ver la figura de Cristo, ¿no? El hecho de pagar la cuenta, porque Cristo pagó por nosotros, ¿verdad? Pagó por nosotros para redimirnos, ¿sí? Pagó por nuestros pecados, pagó por todos nosotros, ¿sí? Justamente para tener esa paz con Dios y para volver a tener esa relación con Dios, ¿no? Entonces, acá tenemos lo mismo, ¿no? La figura de Pablo, que es la figura misma de Cristo, ¿verdad? Qué bueno poder ver, ¿no? Y si nosotros vamos leyendo esa carta, vamos a ver que no habla Pablo específicamente de la obra de Cristo en cuanto a su muerte y a su resurrección, ¿no? Porque no lo necesita, porque él mismo de alguna manera se está poniendo en ese lugar, ¿no? Es que no necesita esas palabras porque él mismo lo está demostrando con su ejemplo, ¿no? Con su ejemplo de ponerse entonces en ese lugar para lograr la reconciliación de Onésimo con Filemón, ¿no? El versículo 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, o sea, se ve que en la carta él mismo también hace como una especie de pagaré allí, ¿no? De que si debe algo, obviamente lo ponga en la cuenta de Pablo, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿no? Acá le refresca, le hace recordar entonces a Filemón, te me debes también porque, como decíamos, ¿no? A través del ministerio de Pablo, se convirtió Filemón, ¿no? Entonces, como que es el padre espiritual entonces de Filemón. Entonces, de alguna manera le está diciendo, recordar, refrescar eso también, ¿verdad? Que tu nueva vida, en esa yo también estuve allí presente, ¿no? O sea, Dios usa como instrumento a Pablo. Versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, ¿no? Conforta, acá como que está hablando de ánimo, ¿no? Concretamente, ¿no? Tener ese ánimo que se lo dé también a Pablo, ¿no? Le está pidiendo también que tenga esa comprensión, esa compasión, ¿verdad? Y ese ánimo entonces para que ese corazón de Pablo en el Señor, como decimos en Cristo, vean que nombra, ¿no? Nombra permanentemente esto para no perder de vista claramente que son hermanos en Cristo, ¿no? Y el versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aquí como que da a entender también que busca la libertad de Onésimo, ¿no? Como que está de alguna manera pidiéndole que así sea, ¿no? Que exista esa libertad entonces, confiando en tu obediencia, ¿no? En la obediencia que tiene que tener en el Señor, y bueno, y pone toda su esperanza, su confianza, su certeza en que va a llevarlo adelante y aún más de lo que te digo, ¿no? O sea, como que hay como una pretensión de libertad entonces hacia Onésimo, ¿no? Como que da un poco a entender eso también. Y en el 22 dice, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, ¿no? O sea, como que Pablo tenía la esperanza también de ser liberado, ¿no? Concretamente y poder seguir en sus misiones, poder seguir en lo que era su función, poder seguir llevando adelante todo este ministerio, ¿no? Que bueno, que creo que en esta, digamos, como que está en la última parte de la vida de Pablo, ¿no? Que ya estaba en la cárcel de Roma y bueno, y como que estaba llegando al final de su vida, ¿no? Pero bueno, existe esa esperanza, ¿no? Y bueno, y después entonces, en estos últimos versículos, 23, 24, 25, dice, te saludan Epafras,
mis compañeros de prisiones por Cristo Jesús. No se sabe claramente si estaba en la prisión allí con Pablo. Vean también que nombra a otros, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, ¿sí? El del Evangelio y el del libro de Hechos. Se dicen que en la prisión que estaba Pablo en Roma se les permitía tener visitas, ¿sí? Siempre y cuando cumplieran con los requisitos que exigían esas prisiones, ¿sí? Pero de todas maneras que podía tener visitas, o sea que entonces posiblemente los nombraran en el sentido de que tenía entonces contacto con ellos, ¿no? Entonces, bueno, los colaboradores que también hacen el saludo. Y estos mismos nombres, y si nosotros los miramos, están también allí en el libro de Colosenses, ¿no? O sea, por eso hablamos de esa cercanía de esta epístola con la otra. Y en el 25 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. O sea, la gracia de nuestro Señor, ¿no? La gracia que es lo que nos hace perseverar, lo que nos hace llevar adelante, lo que nos fortalece, que sea de nuestro Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Es como un saludo general para todos, ¿no? Entonces, aquí Pablo se despide después bueno, de todas estas, de toda esta petición importante que le hizo y detallada y tan descriptiva y tan sensible que le hace a Filemón, ¿no? Y aquí termina la carta, ¿no? Y vamos al otro versículo, Decio. Y esto de alguna manera es lo que también tiene en mensaje esta carta, ¿no? Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, ¿sí? Porque si bien estamos hablando del tema ¿no? De que, bueno, no había, digamos, como una condenación a lo que era la esclavitud, o no había una cierta agitación para generar un movimiento revolucionario que pudiera cambiar las cosas, la exhortación era esta: vestidos del nuevo hombre, ¿sí? Porque el cristianismo no es un movimiento político, ¿no? Que confronta todo el sistema, ¿no? No es que quiera rivalizar con los gobiernos, ¿no? Sino que de alguna manera trata de trabajar con la justicia de Dios, como dice ahí, en la justicia, y poner los gobiernos en las manos de Dios. Y busca la transformación del hombre, del corazón del hombre, y entiende que solo Cristo puede transformar el corazón, ¿sí? Y solo eso lleva al verdadero cambio que necesita la humanidad, que necesita el mundo, ¿sí? Muchas veces se ha pensado que el hombre, hay teorías que dicen que el hombre es bueno, pero en realidad la sociedad es la que lo deteriora, la sociedad, el ambiente, es lo que termina perjudicando, ¿no? Había muchos movimientos que llevan adelante eso y que piensan eso, ¿no? En un contexto ideal, el hombre va a ser bueno. Pero la Biblia dice otra cosa, ¿no? La Biblia dice que el mal está en el corazón del hombre. Entonces, lo que busca el cristianismo, ¿sí? Es la transformación, ¿no? El cristianismo, decimos, no es entonces un movimiento revolucionario, sino es un movimiento transformador, ¿sí? Del corazón, y con eso es lo que se busca entonces el cambio social. Cristo es la fuerza transformadora entonces más efectiva en el hombre, ¿no? No sabemos, no sabemos claramente, ¿no? Porque la carta no lo especifica claramente, si Onésimo fue liberado. Entendemos que, como de alguna manera esta carta recorrió la historia, llegó hasta nosotros, pensamos que sí, ¿no? Pero es interesante lo que se cuenta también, que unos 50 años después de que Pablo escribiera esta carta, Ignacio, el obispo de la iglesia de Antioquía, era llevado a Roma, donde allí sufriría martirio por su fe. Durante su viaje escribió a la iglesia de Éfeso y en esa carta hace mención al obispo de Éfeso. El nombre de ese obispo era Onésimo. No se está seguro, evidentemente, de que sea el Onésimo de esta epístola, ¿no? Pero podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Realmente podría ser, ¿no? Entonces, como que un poco nos quedamos con eso también, ¿no? De que era de que este Onésimo era entonces ese obispo y que, bueno, obtuvo la libertad y realmente trabajó entonces para la obra, ¿no? Siendo un hermano más, un hijo de Dios. Amén.
Y el otro versículo que está ahí, que también es bueno tenerlo en cuenta, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Claramente el estado de esclavitud que tenía Onésimo ante Filemón, posiblemente hubo un cambio muy importante, ¿verdad? Era una nueva criatura, había una nueva vida, y a eso es lo que apunta el cristianismo, ¿no? A ese cambio del corazón para que exista entonces un nuevo nacimiento y una nueva criatura. Bueno, muy bien. Hasta aquí hemos llegado entonces con esta epístola, que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones para lo que es, digamos, la vida misma, ¿no? Realmente, ¿no? Poder aplicar todas estas verdades. ¿Cuál les parece a ustedes? Que a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, esperemos que nunca estemos en la cárcel, podemos seguir predicando el Evangelio. Muy bien. No están las Sí, circunstancias, ¿no? claro, exactamente. Exactamente, sí. Porque Pablo allí tuvo Estaba ese, preso. claro, esa evangelización allí, ¿no? Ese mensaje de nueva vida con Onésimo, donde, bueno, en un estado realmente lamentable, pobre Onésimo, ¿no? Porque además de ser esclavo fugitivo, o sea que era lo peor, ¿sí? De todas maneras, tuvo esa conversión, ¿no? A través de Pablo, ¿no? En situaciones realmente muy complicadas de Pablo, pero igualmente tuvo ese acto de evangelización, ¿no? La verdad que es muy interesante eso. ¿Algo más, hermanos? A ver. A mí algo que me queda mucho acá es que Onésimo y Pablo podrían haber quedado como estaban, Onésimo se quedaba con él y listo, pero ordenan el pasado, ¿no? Nuestro pasado está desordenado cuando venimos a Cristo y no queda desordenado, no hay que dejarlo desordenado, hay que ordenarlo. Si debemos, tenemos que pagar, si hicimos cosas mal, tenemos que pedir perdón, tenemos que reorganizar, ¿no? Él volvió y cumplió la ley porque él era un fugitivo y volvió a su amo. Y Pablo apela, no le da una orden a Filemón, sino que le apela a su corazón a que lo que él haga, lo haga de corazón, ¿no? Que le dé la libertad para que él pueda servir al Señor. Pero es interesante esto, ¿no? El orden que Pablo pone las cosas, porque él primero pone el ordenar nuestra vida y después el servicio. No es salir servir y no importa lo que pasa con mi vida, no, es importante ordenar nuestro pasado, ordenar las cosas que están mal, hacerme responsable de aquello que en el viejo hombre tomé malas decisiones, pero en este mundo tengo que asumir esas responsabilidades. Y, y, y bueno, Pablo le dice a Onésimo, no, bueno, vos tenés que ir y asumir esa responsabilidad, pero también le llama a Filemón como también debe haber tenido su pasado como un amo no muy bueno, no sé cómo habrá sido su pasado, ¿no? Pero ahora era alguien en Cristo y eran hermanos en Cristo. Bueno, tienen que ordenar esto que es del pasado y bueno, para que después pueda Onésimo venir y servir, ¿no? Venir y servir, ¿no? No se saltea las materias, ¿no? Tiene que hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto para terminar. No hace de primero a sexto, no, hay que ir pasando por materias y hay que ordenar el pasado. Eso me quedó. Y bueno, y hay muchas cosas que tenemos que ordenar todavía en la vida, muchas cosas, y no es solo porque soy nueva criatura, porque vine al Señor, ya está, no, hay que asumir la responsabilidad en esta vida y bueno, pagar aquello que debemos, ¿no? Aquello que tenemos que pagar, ¿no? Nuestra salvación el Señor ya la pagó. Pero nuestra responsabilidad con nuestros hermanos, el amarnos unos a otros, asumir las responsabilidades, eso tenemos que hacerlo. Y bueno, y hay que volver al Ujú. pasado, duele volver al pasado, pero bueno, hay que volver, hay que pedir perdón, hay que ordenar esas cosas que nos siguen dañando del pasado, porque si no, no podemos servir, no podemos servir. Y el estar en Cristo, Cristo trabaja en nosotros y nos lleva también a eso, ¿no? A veces hay una lucha con nosotros mismos, ¿no? Bueno, de no sé si tenemos que pedir perdón, si tenemos que acercarnos a esa persona que lastimamos. De repente hay una lucha, no queremos hacerlo, ¿no? Nos cuesta. Pero Cristo trabaja con nosotros, ¿no? Y si nosotros perseveramos, Cristo va cambiando nuestro corazón y nuestros pensamientos y vamos a sentir la necesidad de hacerlo para sentirnos bien, ¿no? Sentirnos bien con el Señor sobre todo, ¿no? O sea que realmente también
este, ese permanecer en el Señor y seguir adelante, ¿no? Porque muchas veces los cambios no se dan así, ¿no? Obviamente, ¿verdad? ¿No? Somos nueva criatura, pero entramos en un proceso, ¿no? Y ese proceso nos hace sentir la necesidad del cambio, ¿no? Eso sin duda, ¿no? ¿Qué más, hermanos? A ver, se escuchan opiniones. Hay algo importante también acá, creo, que vean que Pablo no es solo ganar el alma de Onésimo, sino como que hay una preocupación de que crezca, ¿sí? De que ordene su vida, como decía Decio, pero también que va a ser útil para la obra, ¿eh? Para que crezca, ¿sí? Para trabajar en la obra. No es que es tener la conversión y quedarme pasivamente, sino crecer, ¿no? Porque si no crecemos, allí decrecemos, ¿no? Y eso también es algo que pasa aquí, ¿no? En esta carta. Así como nosotros creemos realmente en la oración, Pablo dice acá, ¿no? Gracias por vuestras oraciones. El poder de la oración es importante. Creo mucho realmente que todas las cosas conseguimos a través de la oración. Cuanto más oramos, Dios nos olvida y concede cosas maravillosas. Cada uno de ustedes le han pasado cosas que no podemos escribirlas. Demuestra que Dios está al lado nuestro. Por eso Pablo dice acá, gracias por estas oraciones. Pablo está agradeciendo todo el tiempo. Los hermanos oraban todo el tiempo por él. Y hacemos en nosotros también. Todo el tiempo estamos orando por nosotros, uno por nosotros, y Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Gracias por otras palabras, por otras clases que son importantes. Uno aprende cada vez más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y Pablo, nosotros decimos que no, que bueno, que no condenaba a la esclavitud, ¿no? Pero Pablo, en otras epístolas, sin duda, siempre exhortaba a la buena relación, ¿no? De amos, de esclavos, y de que todos dependían de un señor, ¿no? Había un señor que es el que mandaba, ¿no? En ese sentido, si vamos a la carta de los Colosenses, por ejemplo, en versículo 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, apelaba a los dos, ¿verdad? El esclavo tenía que obedecer, el amo también tenía que obedecer porque había un Señor por encima de todos ellos, ¿no? Y también vemos también el hecho de que en los tres, tanto en Pablo como en Onésimo como en Filemón, había un trasfondo social muy diferente, ¿no? Onésimo, un esclavo, como decíamos, fugitivo encima. Filemón era un gentil rico, que estaba muy bien posicionado, dueño de esclavos. Y Pablo, que podríamos decir capaz que estaba en la clase media, un judío, ¿no? Un judío también de la dispersión, pero también con otro trasfondo social muy diferente, ¿no? Pero de todas formas, aquí están unidos en Cristo, ¿eh? En un trasfondo social diferente, pero que están unidos en Cristo, ¿no? Qué importante, ¿no? En Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Esa era la filosofía de vida de Pablo, ¿sí? Y de alguna manera todos estos principios en la historia fueron avanzando hasta que se llegó a la abolición de la esclavitud, ¿no? Tenemos personajes como William Wilberforce, un abogado que en Inglaterra, ¿verdad? Que atacó totalmente la esclavitud para abolirla. Dicen que llevó como 40 años, todas esas leyes que se pudieran derogar. Está la canción que cantamos muchas veces en la iglesia, Sublime Gracia, hecha por, como es, a ver si se me fue el nombre. ¿Cómo es? Newton, muy bien, muy bien. Newton, que también era un esclavista, ¿sí? Y él
en fin, se niega a esa posición que tenía tan privilegiada, y es el creador de este himno notable, ¿no? Sublime Gracia. O sea que también estos principios fueron trabajando en la historia y finalmente se terminó aboliendo la esclavitud. Así que bueno, en Cristo hay una nueva humanidad. Y qué Y que lindo los hijos de Dios, ¿eh? qué lindo es verlo eso en nuestras congregaciones, ¿no? El ver el rico y el pobre, como dice la canción de Marco Witt, ¿no? El rico y el pobre, el anciano y el joven, toda esa variedad, y somos todos uno, ¿no? El lograr comprender esa realidad es algo muy lindo, ¿no? Muy lindo de entender y de comprender y asimilar el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo que siempre hacemos en la Santa Cena, ¿no? El discernir el cuerpo de Cristo, el entender que somos uno en Cristo Jesús. Es algo lindísimo porque no vivimos en una sociedad tan cementada, tan dividida, todos, que yo soy de derecha, que yo soy de izquierda, que soy de Nacional, que soy de Peñarol, que soy de este, que soy de aquel, y son todos divididos, que yo tengo esta clase social, vos tenés la otra clase social, la lucha de clase, y yo qué sé, un montón de cosas, todo divide, todo divide. Y viene Cristo, y como nos enseña en Efesios, ¿no? En Cristo está todo unido, somos todos uno en Cristo, es algo impresionante, impresionante. ¿Sí? Somos hijos de un mismo padre, hay una nueva relación y no hay diferencia, no hay diferencia. Se superan esas diferencias. Sí, las diferencias se superan, digamos. Es importante en el versículo 16, ¿no? Del libro de Filemón, dice, no ya como esclavo, no ya como esclavo, él ya no es un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado. Claro. Y dice acá, dice, ahora será de más valor para ti, ¿no? Ujú. De más valor, o sea, como que valemos todo lo mismo, ¿no? El esclavo, el dueño. Cambia la condición. Sí, sí, es precioso.